El aire de la habitación del hotel en Chicago era impersonal y frío, un zumbido constante del aire acondicionado que a Elena siempre le había parecido el sonido de la soledad. A sus 45 años había aprendido a llenar esos silencios. Una videollamada a Hugo era su ritual, un puente de 2000 kilómetros que conectaba su mundo de negocios con el santuario que habían construido juntos. En la pantalla, el rostro de su marido era una mezcla familiar de cansancio y afecto. Hablaron de cosas triviales, el cierre de un contrato, los planes para el fin de semana. Una rutina reconfortante. Pero entonces Hugo se levantó para buscar un vaso de agua, dejando el celular sobre la mesita de noche. Por una fracción de segundo, la cámara enfocó la almohada de Elena, su almohada, en la cama que compartían. Sobre la seda blanca, un objeto ajeno brillaba con una luz artificial. Un destello rosa chillón. Un celular de mujer con una carcasa brillante. El aire se congeló en los pulmones de Elena. Su mente de arquitecta, entrenada para ver cada línea, cada ángulo, cada detalle fuera de lugar en un plano, procesó la imagen con una claridad brutal. El color, la forma, la ubicación. No era una pregunta, era una sentencia. Cuando Hugo regresó a la pantalla, sonriendo, ella le devolvió una sonrisa de calma gélida que él, en su descuido, no percibió. La llamada terminó con un "te amo" que le supo a ceniza en la boca. Esa noche no durmió. El silencio del hotel se convirtió en un grito ensordecedor. 20 años de matrimonio se proyectaron en las paredes blancas de la habitación, cada recuerdo feliz, ahora teñido por el veneno de la duda. La imagen del teléfono rosa se quemaba en su retina, un faro de neón en la oscuridad de su vida perfectamente construida. Su vida, una obra maestra de la planificación. La casa que ella misma diseñó, un santuario de cristal y concreto en un suburbio exclusivo, era el símbolo de su éxito. Ella era la mente creativa, la estratega silenciosa detrás de la constructora de Hugo. Socia no oficial, le decían en las cenas de gala, y ella sonreía porque el crédito público siempre había sido para él. Era parte del acuerdo tácito. Él era el rostro, ella los cimientos. Un matrimonio modelo para una comunidad donde las apariencias eran la moneda de cambio más valiosa. Pero los cimientos habían empezado a crujir mucho antes de esa noche. Pequeñas fisuras que ella había decidido ignorar, tapándolas con capas de optimismo y excusas. Un cansancio persistente que no se iba con el descanso, una opresión en el pecho que atribuía al estrés de los nuevos proyectos. ¿No era normal sentirse así a su edad, con tantas responsabilidades? Recordó una conversación de hacía un par de meses. Hugo le hablaba de una inversión importante, una expansión que sonaba arriesgada. Cuando ella pidió ver los números, los planos preliminares, él desvió el tema con una caricia y un "confía en mí, cariño. Yo me encargo". Ella confió, o más bien, eligió confiar, porque la alternativa era admitir que el control que creía tener era una ilusión. También estaban las ausencias, las cenas a las que él llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo, pero que atribuía a alguna colega en una reunión. Las llamadas que cortaba deprisa cuando ella entraba en el despacho. Señales, banderas rojas que su corazón se negaba a ver. Era más fácil creer en la fachada, en la historia que se habían contado a sí mismos y al mundo durante 2 décadas. Su red de apoyo era tan sólida como el resto de su vida, una ilusión bien mantenida. Sus amigas eran esposas de socios de Hugo, mujeres con las que compartía almuerzos insípidos y conversaciones sobre beneficencia. Sus suegros, Ricardo y Marta, la adoraban. La veían como la mujer perfecta que había encauzado la ambición de su hijo, pero la veían a ella, a Elena, o solo veían el rol que interpretaba con tanta maestría. Se dio cuenta
en la helada soledad de esa habitación de hotel, de que estaba completamente sola. El pilar de la familia, la arquitecta de sueños ajenos, no tenía a nadie a quien llamar para decirle que su mundo se había hecho añicos. La luz del amanecer se filtró por la ventana, gris y sin promesas. La imagen del teléfono rosa seguía ahí, indeleble, y con ella una claridad nueva y terrible. Todas las piezas encajaron: la fatiga, la distancia, el secretismo financiero, las mentiras piadosas. No eran fisuras aisladas, eran parte de un plan de demolición que se había estado ejecutando en silencio bajo sus propios pies. Se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada tenía los ojos hinchados, pero su mandíbula estaba firme. La elegancia serena había sido reemplazada por una determinación de acero. Se acabó el minimizar los problemas. Se acabó el fingir que todo estaba bajo control. El control nunca había sido suyo. Con movimientos precisos, mecánicos, tomó su propio celular. Canceló sus reuniones del día. Reservó el primer vuelo de regreso a casa. Apagó el teléfono de la empresa, cortando el último vínculo con la vida que conocía. El viaje en avión se sintió como un descenso a las profundidades, un ataúd presurizado suspendido entre el cielo y la tierra, entre la mujer que era y la que estaba a punto de convertirse. No iba a haber gritos ni lágrimas, no iba a haber una confrontación desesperada. Su mente, la misma que podía visualizar un edificio entero a partir de un boceto, ya estaba trazando un nuevo plano. Un plano no de construcción, sino de demolición calculada. Aterrizó y el aire cálido de su ciudad la golpeó como una bofetada. En lugar de ir a casa, a la escena del crimen, condujo en dirección contraria. Buscó un número en sus contactos y marcó. La voz de su suegra, Marta, sonó cálida y alegre al otro lado. «Elena, querida, ¿qué tal Chicago?» «Volví antes», dijo Elena, su voz sonando extrañamente alegre, una actuación impecable. «Quería darle una sorpresa a Hugo. Pensé que sería aún más especial si ustedes me acompañaran. ¿Están libres?» La trampa estaba puesta. Y los testigos, sin saberlo, se dirigían voluntariamente hacia ella. El coche de sus suegros olía a lavanda y a una vida de certezas inamovibles. Marta hablaba sin parar, tejiendo una narrativa de orgullo sobre su hijo y la nuera perfecta que le había tocado en suerte. Ricardo asentía, conduciendo con la calma de un hombre que nunca había tenido que dudar de los cimientos de su mundo. Elena sonreía. Su sonrisa era una obra de arte, una fachada perfecta sobre una estructura a punto de colapsar. Cada palabra de Marta era una vuelta de tuerca en su pecho, pero su rostro permanecía sereno, impasible. Era la directora de orquesta de su propia tragedia. Llegaron. El coche de Hugo estaba allí, junto a un convertible blanco que gritaba dinero nuevo y ambición desmedida. Elena lo reconoció al instante. El coche de Teresa. Sus suegros no lo notaron, absortos en la anticipación de la sorpresa. Con ellos a su lado, sonriendo expectantes, Elena introdujo su llave en la cerradura. El clic metálico fue el sonido de una detonación. La puerta se abrió. Silencio. Y luego una risa. Una risa femenina, cristalina y descarada que flotaba desde el salón. Entraron, la escena los golpeó como una ola helada. Hugo, de pie junto a la barra que ella había diseñado, sirviendo 2 copas de vino, y sentada en el sofá de lino blanco que ella había elegido, con las piernas cruzadas y una familiaridad insultante, estaba Teresa. Llevaba un vestido rojo tan ceñido que parecía una segunda piel. Sobre la mesita de centro de cristal, junto a su copa a medio llenar, descansaba su teléfono, con una carcasa rosa chillón. El tiempo se detuvo. La sonrisa se congeló en el rostro de Marta. Los ojos de Ricardo se abrieron con una incredulidad dolorosa.
El color abandonó la cara de Hugo, cuyo pánico era tan denso que se podía tocar. Intentó decir algo, una sílaba que murió en su garganta. Teresa se levantó de un salto, intentando arreglarse el vestido, la viva imagen de la culpa. Pero Elena no los miró a ellos. Su mirada, fría y cortante como un bisturí, se fijó en sus suegros. Les concedió el terrible privilegio de ser los primeros testigos, el jurado de la farsa que habían aplaudido durante 20 años. Su silencio fue más devastador que cualquier grito. «Hugo», susurró Marta, su voz rota. Fue la única palabra que se necesitó. La fachada se hizo añicos. Ricardo dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia y decepción. «¿Qué significa esto?», Hugo balbuceó. «Papá, no es lo que parece. Elena, mi amor, déjame explicarte». Elena finalmente giró la cabeza hacia él. No había dolor en sus ojos, solo un vacío glacial. «No hay nada que explicar», dijo, su voz tranquila, letal. Se dio la vuelta, dejando atrás el sonido del mundo de Hugo desmoronándose bajo los gritos de su madre. No volvió a un hogar. Se registró en el hotel más impersonal que encontró, una torre de cristal anónima que reflejaba un cielo sin color. La habitación era idéntica a la de Chicago, el mismo zumbido del aire acondicionado, la misma soledad. Pero esta vez, el silencio no era un grito, era una ausencia. Se sentó en el borde de la cama y permaneció inmóvil durante horas, mientras la ciudad se encendía a sus pies. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirse. El dolor era una presión física en su pecho, un peso que le impedía respirar. Los días siguientes fueron un borrón de llamadas perdidas de Hugo, mensajes suplicantes de Marta y un silencio sepulcral de Ricardo. Ella no contestó a nadie. Vivía en un limbo, alimentándose de café y de la repetición incesante de cada bandera roja que había ignorado. Cada mentira, cada excusa. Se sentía estúpida, ingenua, una arquitecta que no había sabido ver las grietas en su propia casa. La caída libre se aceleró una semana después. Un mensajero le entregó un sobre. Dentro, un documento legal, frío, formal. Una notificación que le informaba que su acceso a las cuentas bancarias conjuntas había sido revocado, que su posición en Milson de Setes, la empresa, esa que nunca fue oficial, había sido terminada, y una oferta de acuerdo de divorcio tan insultante que le robó el aliento. Le ofrecían una fracción de lo que valía la casa, su casa, la que ella había soñado y dibujado. Era la firma de Teresa. Se la imaginó redactando el documento, cada cláusula una pequeña venganza, cada término una humillación. No solo le habían robado su matrimonio, le estaban robando su trabajo, su legado, su futuro. La habían borrado. Esa noche, la rabia finalmente rompió el dique de la apatía. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer temblorosa y pálida que le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la estratega? ¿La mente brillante que había ganado licitaciones imposibles? Hugo y Teresa contaban con que se derrumbaría. Contaban con su dolor, pero se equivocaban. El dolor se estaba transformando en algo más duro, más afilado, en combustible. Con manos que aún temblaban, pero con una nueva determinación en los ojos, abrió su computadora personal. Se sumergió en viejos archivos, en copias de seguridad de proyectos, en bocetos iniciales que Hugo había descartado por ser demasiado audaces. Allí estaba todo, su verdadero trabajo, su huella digital en cada éxito de la empresa. Buscó un nombre en su agenda. David, un viejo arquitecto, casi retirado, que había sido su mentor al principio de su carrera. Un hombre que siempre le había dicho: «Tú tienes la visión, Elena. Hugo tiene la labia. No confundas una cosa con la otra». Marcó el número. Su voz al principio fue un hilo. «David, soy Elena». Hubo una pausa. «¿Elena? Cielos, hace años. ¿Cómo estás?» «He estado mejor.
admitió, y por primera vez una grieta de vulnerabilidad se abrió en su armadura. Le contó todo, sin adornos, sin autocompasión, los hechos, la traición, el robo. David escuchó en silencio. Cuando ella terminó, no hubo lástima en su voz. Hubo algo mucho mejor: respeto. Siempre supe que eras el verdadero talento de esa firma, Elena. Y ellos también lo saben. Por eso tienen tanto miedo. Hizo una pausa. Tengo un pequeño estudio, casi no lo uso. Un par de mesas de dibujo, una buena cafetera. Si necesitas un lugar para pensar o para empezar a construir de nuevo, las llaves son tuyas. Una oferta simple, un gesto. Pero para Elena fue un ancla en medio del huracán. Gracias, David, dijo, y su voz ya no temblaba. Gracias. Creo que voy a necesitar esa cafetera. Colgó el teléfono. Por primera vez en semanas, respiró hondo. El peso en su pecho no había desaparecido, pero algo había cambiado. Ya no la aplastaba. Ahora lo sentía como una fuerza contenida, lista para ser liberada. Tomó una servilleta del servicio a la habitación y un bolígrafo del hotel, y empezó a dibujar. Una línea, luego otra, un nuevo plano, su plano. La demolición había terminado. Empezaba la reconstrucción. El estudio de David olía a papel viejo, a café recalentado y a algo parecido a la esperanza olvidada. Era un espacio pequeño, atiborrado de maquetas cubiertas de polvo y planos enrollados que amarilleaban en los bordes. Nada que ver con la oficina minimalista de cristal y acero que ella había diseñado para Hugo, para ellos. Pero aquí, en este caos ordenado, Elena se sentía más en casa que en los últimos 10 años. Los primeros días fueron un infierno. Su mente era un torbellino de traición y dolor, y sus manos, que antes trazaban líneas con una precisión milimétrica, ahora temblaban. Cada boceto que intentaba era una mancha de tinta, un recordatorio de su fracaso. Se sentaba frente a la mesa de dibujo, con la mirada perdida, reviviendo la risa de Teresa en su salón, el pánico en los ojos de Hugo. ¿Cómo había sido tan ciega? La pregunta la carcomía, pero la rabia, ese combustible frío y denso, la mantenía a flote. Empezó a organizar sus archivos personales, las copias de seguridad que, por pura costumbre, había guardado en un disco duro externo. Cientos de gigabytes de su vida profesional, proyectos, borradores, correos electrónicos. Empezó a imprimir, plano tras plano, correo tras correo. La pequeña impresora del estudio zumbaba día y noche, escupiendo la evidencia de su existencia borrada. Descubrió un patrón. Los proyectos iniciales, los conceptos que ganaban los concursos, llevaban sus iniciales digitales. Luego, en las fases finales, sus metadatos eran eliminados y reemplazados por los de Hugo o los de otros arquitectos del equipo. Lo había permitido, en nombre del amor, de la sociedad, de la discreción. Había sido cómplice de su propia anulación. Con una pila de documentos que ya ocupaba media habitación, supo que necesitaba ayuda legal. ¿Pero con qué dinero? Estaba viviendo de sus últimos ahorros en un apartamento alquilado tan anónimo como la habitación del hotel donde todo se derrumbó. Fue David quien le dio el siguiente salvavidas. Le presentó a Sofía, una abogada de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en una coleta y una mirada que no dejaba lugar a tonterías. Sofía no tenía una oficina lujosa. Su despacho estaba encima de una lavandería y olía a detergente y a justicia peleada. Sofía revisó los documentos en silencio durante casi una hora. Elena esperaba compasión, quizá una pobre mujer. En cambio, la abogada levantó la vista y dijo una sola cosa. Esto no es una traición, Elena. Esto es un robo a gran escala y lo vamos a probar. La palabra robo resonó en su cabeza. Le dio una nueva perspectiva. No era solo la víctima de un marido infiel, era la creadora de un imperio del que la habían despojado.
Sofía aceptó el caso a cambio de un porcentaje de lo que recuperaran. No había nada que perder. Los meses siguientes fueron una guerra de trincheras. Cartas de los abogados de Hugo, intimidatorias, llenas de jerga legal diseñada para hacerla sentir pequeña e insignificante. Teresa estaba detrás de cada palabra. Podía sentir su arrogancia en cada frase. Ofrecían un acuerdo ligeramente mejorado, una migaja para que se fuera en silencio. Sofía leía las cartas y se reía. Están asustados. Si no lo estuvieran, no ladrarían tanto. Elena siguió trabajando. Contactó a antiguos proveedores, a jefes de obra, a clientes con los que había tenido una buena relación. Al principio, muchos le cerraron la puerta en la cara, temerosos de perder contratos con la constructora de Hugo. Pero algunos, los más íntegros, recordaban sus soluciones ingeniosas para problemas estructurales. Recordaban sus llamadas a medianoche para revisar un detalle. Recordaban quién era la verdadera fuerza creativa. Consiguió 3 declaraciones juradas, 3 testimonios que confirmaban su autoría en proyectos clave. Fue una pequeña victoria, pero le supo a gloria. El día de la mediación llegó. Se encontraron en una sala de juntas neutral, con una mesa de caoba tan larga que parecía un campo de batalla. Hugo estaba allí, más delgado, con ojeras. Evitaba su mirada. Teresa estaba a su lado, vestida con un traje impecable, destilando una confianza afilada. Su abogado era un tiburón de Mendoza, sonrisa fácil y reloj caro. Elena sintió un nudo en el estómago. Por un segundo, quiso huir, volver a ser la mujer invisible, pero entonces vio a Sofía, tranquila, ordenando sus papeles, y recordó las noches en el estudio, el olor a café y a tinta, el sonido de la impresora. Se sentó erguida. La reunión empezó con la oferta de ellos, la misma migaja, presentada como un acto de generosidad. Cuando terminaron, Sofía no dijo nada. Simplemente empujó una carpeta a través de la mesa. Dentro, cuidadosamente organizado, estaba el portafolio de Elena. Cientos de páginas, bocetos, correos, planos con sus iniciales, las declaraciones juradas. El abogado de Hugo lo hojeó con displicencia, pero su sonrisa empezó a desvanecerse a medida que pasaba las páginas. Teresa se inclinó para ver, y su rostro se tensó. Hugo ni siquiera se atrevió a mirar. «Mi clienta», empezó Sofía con una voz calmada que cortaba el aire, «no solo diseñó la casa en la que ustedes vivían, diseñó el edificio corporativo que les valió el premio de arquitectura del año, resolvió el fallo estructural del proyecto del centro comercial que les habría costado millones en demandas, y desarrolló el concepto de las residencias de lujo que son, actualmente, su principal fuente de ingresos. Todo eso sin un contrato, sin un salario, sin crédito. A eso no lo llamamos un matrimonio desafortunado. Lo llamamos explotación laboral y apropiación de propiedad intelectual. Silencio. Un silencio denso, pesado. Elena miró a Hugo por primera vez. Vio en sus ojos no solo la culpa, sino el miedo de un impostor a punto de ser descubierto. Teresa intentó contraatacar. «Eso es ridículo. Ella era su esposa, lo apoyaba como cualquier esposa». Elena tomó la palabra. Su voz no tembló. «Yo no lo apoyaba, Teresa. Yo era los cimientos. Y ustedes dos decidieron demoler la casa sin darse cuenta de que se quedarían sin suelo bajo los pies». Se levantó. La reunión no había terminado, pero para ella, sí. Había recuperado algo más importante que el dinero. Había recuperado su voz, su nombre. «Esperaremos una oferta seria», dijo Sofía, recogiendo sus cosas. Mientras salían de la sala, Elena sintió que el peso en su pecho, ese que la había acompañado durante meses, comenzaba a disiparse. No era felicidad, aún no. Era algo más profundo. Era la calma que sigue a la tormenta.
La certeza de que, aunque lo había perdido todo, acababa de encontrar lo único que importaba, a sí misma. La reconstrucción, por fin, había comenzado.